Abrimos un nuevo capítulo de Lila, seguimos insertos en el mundo del rugby. Tenemos la visita hoy de dos foráneos que ya con el acento ya alcanza. ¿Viste? El cordobés tiene esa capacidad, la vida les ha dado quizás esa alternativa que es de ser entrador. Ya cuando los tipos hablan, te imponen ese acento que te invita a la risa. Está Pablo Carabollo con nosotros y Martín Bustos Moyano, dos hombres de muchísima trayectoria dentro del rugby, no solamente en nuestro país, sino también en el exterior. Gracias a los dos por acompañarnos, un placer tenerlos aquí en Mendoza. Muchas gracias. Y por hacerse un tiempito para venir a compartir con nosotros. Un placer, la verdad que un gusto y agradecemos a vos por la invitación y la deferencia de haber pensado en nosotros. ¿Vienen seguido para Mendoza o muy cada tanto? ¿O nunca? Esta vez los invitaron y les pintó y se vinieron. Muy cada tanto. Esperemos venir más seguido. ¿Les gustaría venir más seguido? Vamos a venir más seguido, seguro. Pablo, vos tenés cara de pícaro, ¿eh? Yo, nada. ¿Vos decís que no? Tiene cara de... vos también, pero un poco menos. Yo soy una persona muy tranquila y muy centrada, a diferencia de Pablito. O sea que vos, Pablo, vos tuviste 14 años, recién hablamos, en Italia. Así es. Me fui de muy joven, a los 19 años, a probar, a ver qué podía llegar a pasar. Y a los 6 meses había firmado 3 años de contrato con otro club y se fueron dando las cosas y quedé. Y vos también tuviste tu carrera en Europa, quizás distinto, porque en Italia, bueno, el rugby de Italia ahora está mucho más competitivo, claramente, pero te tocó vivir también esa transición un poco, ¿no? De un rugby que pasó de ser, no sé si de periferia, a ser con mucho aporte argentino, mucho más competitivo. Sí, justo un poco la etapa que me tocó vivir a mí del rugby italiano, en el seleccionado se dio un mix de jugadores italianos bastante bueno, eran 2 o 3 camadas que chicos jugaban realmente bien. Nos sumamos otros chicos extranjeros, digamos, y teníamos un equipo muy competitivo. Llegamos a estar 8 en el ranking en una de esas semanas buenas, así pero bueno, teníamos un lindo equipo y teníamos un muy buen grupo. Y sentías cuando te tocaba hablar de Argentina y de todo eso, ¿cómo lo vivías internamente? Muy especial. Creo que el primer partido fue significativo. Después creo que jugamos 7 veces. Una acá en Mendoza en el 2007. Difícil. Siempre era el momento más difícil, siempre fue el momento del himno. Y después era un partido de rugby. ¿Te lograba posta sacarte ahí ¿Gritabas el try, ponele o no? Por dentro decías... No, después es rugby. O sea, nunca hemos gritado un try. Pero, digamos, es jugar con tu equipo. Mi situación fue particular. Me fui de muy joven. Nunca me fui con un objetivo claro de jugar para Italia, sino que las cosas se fueron dando. Fue todo muy natural y sabía que, o sea, si tenía la posibilidad de entrar en el equipo, lo fui eligiendo porque ya habían entrado el Seven. Entonces, una vez que ya entraste en el Seven para un país, ya no podés jugar para otro país. Entonces, bueno, se abrió esa puerta y después fui creciendo como jugador y como persona, y que Italia me dio la posibilidad de llevarme a jugar a un gran nivel. Claro. Entonces, bueno. Porque vestir la camiseta de la selección argentina, lo hemos charlado con Eusebio, tiene también, ¿no?, una cuestión es muy fuerte para cualquiera, en cualquier deporte. En el rugby se nos ha quedado esa imagen de un sentimiento aún quizás más profundo. Sí, la verdad que, bueno, Eusebio lo dijo, yo un poco lo repito, ¿no? Es muy particular. Creo que, como dice Pablo, el momento, por lo menos de mi lado, más lindo es el momento del himno. Tener la posibilidad y la suerte, ¿no?, de representar un país, siendo un deporte en equipo, si bien no es comparable con el fútbol, porque obviamente hay mucho menos cantidad de jugadores de rugby, pero también es muy difícil llegar. Es una constancia y una preparación y sacrificio muy grande, y bueno, son momentos donde que te quedan grabados. Claro. Vos sabés que una vuelta hablé con Fede Méndez de esto del himno en el vestuario, y él me decía lo fuerte que era salir después del himno. Me decía, la verdad estábamos... Pues yo le decía, ¿por qué llegan a llorar? O sea, está bien, todos sentimos algo por
puntualmente el himno, cuando lo cantábamos, qué sé yo, tener un nivel de patriotismo más, menos, qué sé yo, pero te llega. Yo le decía, ¿cómo es que llega? Yo le decía, teníamos 15, 20 minutos, que era una charla, no me acuerdo qué, antes del partido. Vos, Euse, compartiste algo con él, en donde ya nos preparaban para salir, éramos dos camiones que nos cargaban combustible y salíamos a la guerra. Y encima después se te ponían el himno. O sea, era como que había una preparación, incluso antes del partido, que los lleva a estar en ese momento de éxtasis total. Sí, sí, hay un montón de sentimientos, ¿no? Obviamente, que florecen. Creo que el himno al día de hoy, cuando lo ponen, se me pone piel de gallina. Mi hijo me pregunta cuál es la canción que más te gusta y yo siempre le digo el himno. Poco original, pero bueno. Son elección y gusto, ¿no? Claro. Pero como decís vos, son sentimientos y sensaciones muy puntuales, difíciles por ahí de ponerla en palabras, pero son momentos que son difíciles de olvidar. Les voy a proponer un juego a los dos, porque lo hice con el Euse y anduvo muy bien. Así se lo tiré de una y el tipo se puso la camiseta y me armó el mapa del rugby mundial, describió a las principales potencias del mundo, en pocas palabras, a qué juega cada una. Y como yo quiero que se metan en el barro, quiero que ustedes me arman el mapa del rugby en Argentina. Ojo con lo que van a decir en Mendoza, porque somos locales. ¿A qué juega cada uno en Sí, Argentina? porque hay 4 o 5 provincias que son las que marcan. Las representativas, digamos. Sí, claro, no todas porque Bueno, tenemos Tucumán, Córdoba, Mendoza, Buenos Aires, por lógica, Salta. sí. ¿Quién arranca? Estoy muy lejos de acordarme cómo. Te tiro las características principales. O sea, siempre ir a Tucumán era muy bravo, muy áspero, un juego muy de forwards que buscaban imponerse, digamos, por parte físicamente y después siempre tuvieron, no sé por qué siempre tenían un win muy rápido. Siempre. Sí, chiquitito y rápido. O sea, el tucumano es rápido. Sí. Un juego más basado en lo forward. Con dominio de control físico más que nada. Después, un poco Rosario era un poco más el juego abierto, un poco le que iban a los golpes. Bueno, Córdoba más parecido al tucumano, más de obtención, más juego con los delanteros, después sacaban un poco la pelota afuera, no muy lejos, no llegaban, sino. Pero siempre esas fueron las características del rugby de esas provincias. Después, bueno, Buenos Aires tenía un juego integral, que jugaban bien por todos lados y siempre nos costaba mucho Buenos Aires. Y Mendoza no dijiste nada, ¿no? Y Mendoza, yo tuve la mala suerte que tenían 2 camas muy buenas a nuestra edad y que eran todos muy buenos jugadores y la verdad que hacían un rugby bastante más completo que nosotros, que los cordobeses, y tenían un muy lindo equipo, los chicos de nuestra división. Bien, no me lo caracterizaste, pero le tiraste flores. ¿Te toca a vos? Bueno, yo arrancando un poco en el mismo orden que de Pablo. Tucumán era una plaza que me encantaba ir a jugar. Soy de esos jugadores que le encanta que le insulten, le escupan. Me encanta. Me encanta. Hay algunos que se potencian con eso, sí, Me es encanta. verdad. Yo particularmente siempre fui pateador y esto de que te pongan el cable de la tele, el naranjazo, el escupitazo, era una cosa Te motivaba. que me motivaba mucho más, sí. Más o menos las características las mencionó Pablo, yo por ahí las repaso un poco, pero sí, los forward siempre tuvieron mucha presencia en forward, un equipo muy aguerrido, físico, muy difícil de ganar. Yo creo que nunca ganamos allá en Tucumán, por lo menos en los años que yo jugué, y que siempre fueron candidatos. Córdoba creo que es un equipo mucho más integral y por ahí equilibrado. Siempre tuvo un buen pack de forwards y una línea de 3/4 bastante correcta, por decirlo. Buenos Aires, un equipo mucho más liviano de forward, pero con una capacidad de juego y de ritmo de juego mucho más alto que el resto de los equipos y el resto de las provincias. En años atrás se destacaba mucho. Creo que hoy por hoy el rugby se equiparó mucho y ellos perdieron mucho ese molde de siempre ser lo que salen campeones. Mendoza lo asemejo mucho a Córdoba. Creo que tienen un rugby muy similar.
por ahí también uno habla de las características del rugby de cada provincia en función de los años que jugó y que Claro. disputó, ¿no? Contra esos Que equipos. le tocó competir contra ellos. Exacto, Claro. entonces Mendoza en los años que yo jugué no fue nunca muy preponderante, pero siempre tenía muy buenos jugadores, así que yo te diría que es muy similar a Córdoba. Y bueno, Salta, por decirte y repetirte las características de Tucumán, pero por ahí con una menor calidad de jugadores. Porque en definitiva esas son las provincias que marcan un poco el pulso del rugby acá en Argentina, ¿no? Y Después sin en el resto- olvidarme Rosario y Santa Fe, ¿no? Porque Claro. viste, que Rosario nos dicen que no es lo mismo, que no forman parte No de es Santa lo Fe. mismo. Exactamente. Que también excelentes jugadores, un equipo siempre muy completo y con muchos jugadores que participaban de los equipos nacionales. ¿Y la selección por dónde creen que debería ir hoy? Hablábamos con Eusebio de que quedó atrás aquello de la derrota digna, que en algún momento era como una frase muy instalada y con eso alcanzaba. Y después, porque se fueron dando porque se prepararon para eso, se fueron dando ciertas victorias que, bueno, uno dice ya no alcanza con eso, hay que ir por más. Hoy por dónde creen que debería ir el rugby argentino a nivel selección, a nivel los Pumas. Yo creo que por hoy, no sé si es el secreto, pero creo que se está haciendo muy bien, es atacar a los jugadores desde bien jóvenes. Con esto del Super Rugby Américas, creo que el secreto del rugby, no solamente en Argentina, sino a nivel mundial, está dada en acrecentar la base de jugadores, que un poco como pasa en fútbol, ¿no? Mientras más jugadores tenés, más posibilidades tenés de tener un buen nivel. ¿Pero lo quiere hacer la IRB o no? ¿Vos qué pensás? La verdad no sé. Yo a veces siento que no le ponen demasiada gana a eso. Yo creo que, mira, yo tuve la suerte y tengo la suerte de participar de proyectos de World Rugby, Sí. donde se hace un estudio muy puntualizado de las diferentes acciones del rugby, y creo que lo que se busca es proteger y fomentar el rugby a lo largo y de forma transversal y longitudinal en el mundo. A ver, yo pensando a lo que hablábamos de lo que me decía la derrota digna y todas esas cosas, o sea, creo que esa frase es muy fea. Nunca lo pude, digamos, cuando alguien hablaba o había un titular de eso, para cualquier deportista se prepara para dar el máximo y el 100% para ganar. No existe un deportista que entre a la cancha para ver. Y no existe la derrota digna, o sea, es decir, che, Perdimos. hay una sola verdad para un deportista, que cuando vos entras al vestuario te mirás al espejo y decís, che, lo di todo. O sea, esa creo que pasa más por el lado del deportista, es decir, lo di todo o no lo di todo. El deportista lo sabe, no es. Entonces, poco la derrota digna me parece medio una frase media chota, por decirte. Es decir, que queda algo en vacío. Entonces, bueno, y con respecto al tema creo que el del movimiento del rugby argentino está buenísimo, que ya de chicos compiten contra los grandes niveles o las potencias, digamos, y que han empezado a ganar. Entonces, creo que ya te sentís a la par. Antes, para nosotros, cuando nosotros éramos jóvenes y teníamos que jugar que nos tocó jugar con Eusebio contra Francia, y los veíamos muy, muy lejos, por ejemplo, y decir, o contra los All Blacks, o lo que sea, y cuando ya les empezás a ganar y ya te empieza el roce y ya te das cuenta como que tu mentalidad cambia. Sabés que les podés competir, empezás a convencerte de eso. A nosotros nos pasó con el seleccionado de Italia, que un grupo que jugaba en los campeonatos franceses e ingleses empezó a ganar los fines de semana contra los equipos que jugaban en el Seis Naciones. Antes jugábamos todos en los equipos italianos y jugábamos una o dos veces al año en la Champions contra esos jugadores que después íbamos a enfrentar en un Seis Naciones. Cuando empezamos a jugar en los torneos más importantes, ya eran nuestros compañeros de equipo que nos veíamos y que muchos de los otros jugadores ya les habíamos ganado con nuestros equipos. Entonces nuestra mentalidad empezó distinta, a cambiar. Claro. Entonces vos ya entrás con otra cierta confianza, que no era el mirarlos como en una foto, sino que vos ya sos parte. Claro. Y creo que eso, el movimiento del rugby argentino, de que aquel hemisferio sur que jugaron los chicos, que Felipe y toda esa época,
de jugadores que empezaron a entender que podían competir contra neozelandeses, australianos, y creo que eso fue un avance y un despliegue del rugby argentino muy, muy bueno. Y está re buena en eso la experiencia que tiene Pablo. Bienvenido, Eusebio, tanto tiempo sin volví. verte. Un gusto tenerte aquí con nosotros. Claro, está re buena la experiencia Yo le decía a Pablo recién al Tano que las derrotas eran realmente dignas, más allá que el término esté malísimo. Eran dignas porque jugamos contra superestructura y me parece que está buena la experiencia que tuviste vos de los primeros 6 naciones. Donde, para recordarlo, Tano, Italia se introduce al 6 naciones, que lo jugaban Francia, Inglaterra, Escocia, Irlanda y Gales, que eran superpotencias del rugby mundial. Italia, una nación más incipiente, se mete al 6 naciones y hace todo este mismo proceso. Y me parece que está bueno un poco lo que él decía. Un proceso como el que hicieron los Pumas con el Championship. Sí, de introducirte en ese mundo. Que todavía lo están haciendo los Pumas y todavía lo está haciendo Italia, porque vos lo va a contar mejor Pablo, pero lo dejo más para que lo diga él, pero vos podés empezar a competir a nivel selección, pero para competir consistentemente en el tiempo tenés que tener toda una estructura detrás que hay que construirla a lo largo del tiempo. No se hace de un día para otro. Exacto. No lo sostenés con 30 jugadores, tenés que empezar a desarrollar, a formar entrenadores, clubes, a detectar talentos muy chicos, pero bueno, me parece que la experiencia de Italia... Sí, que hoy Italia está dando, digamos, sus frutos. Vos, si te pones a ver el equipo, digamos, o el plantel principal, están recién llegando las camadas de chicos italianos, 100%, que vienen, antes éramos un mix, ¿no? Hoy, si bien hay algunos jugadores que realmente hacen la diferencia, pero vienen jugando para los seleccionados italianos juveniles. Italia está conformado, tiene varias academias, en las cuales a los chicos los hacen entrenar distintamente desde que son chicos, ¿no? Pero bueno, hoy Italia ingresó al Rugby Championship al 6 naciones. No, entró con 2 equipos a jugar contra equipos de Irlanda, de Escocia. Entonces United, tienen el roce todos los fines de semana. United Rugby. Claro, el United Rugby. Que eso también ayudó mucho al crecimiento. Y vos me decís, la dirigencia del rugby internacional, ¿sentís que está a favor de eso? Yo a veces siento que está un poco negado. Yo no soy un hombre especialista en rugby, pero cuando me encuentro con los mundiales, que todavía se dan diferencias de 100 a 5, digo, ¿vale la pena? ¿Por qué no ampliar un poco el foco y que empiece a ser todo más competitivo para que incluso el mundial tenga y ofrezca una cantidad de partidos más atractivos? Yo creo que eso con el correo de los mundiales se ha ido achicando, ¿no? Antes por ahí en un partido por el grupo tenías más de un partido 100-0 y ahora las distancias se han acortado, un poco como decía Euse y Pablo, tanto Italia como los Pumas, la distancia con los equipos de, no sé, las grandes potencias, Francia, Inglaterra, Australia, Sudáfrica, Nueva Zelanda, la distancia se cortó muchísimo. Creo que un poco dado por esto de que arrancó con los Pladares en Argentina, ahora se potenció un montón con esto del Super Rugby América, que me parece increíble. Un poco yo de este lado diciendo, che, qué envidia, porque me hubiese encantado haberlo tenido en su momento. Haberlo tenido en su momento. Siempre yo, estando en Francia, decía, la suerte que tienen los franceses de tener un tremendo torneo, se paga por jugar, cuando en Argentina era todo pulmón. Claro. Entonces, es un poco lo que te decía, ¿viste? De agrandar la base de jugadores, de potenciar y de mejorar los entrenadores, y siempre acompañando obviamente de una mejor infraestructura a nivel general en Argentina. ¿Y en esa brecha sentís que se va cortando también o no? Sí, yo creo que sin duda. Los Pumas le han ganado a Nueva Zelanda. Pero hablo de la estructura de nuestro rugby. De la estructura, sí. Los clubes, eso es una parte, como te decía Eusebio hace un rato, los clubes no dejan de ser sociales, no se deja de hacer todo pulmón. Eso significa que salís del laburo a las 6 de la tarde, por ahí renuncias a tiempo con tus hijos o con tu familia para ir al club. Y eso a pulmón. Entonces, esa es la parte donde los clubes por ahí tienen que dar ese salto, pero bueno, es muy difícil cuando es una cuestión por ahí más que nada económica. Claro. ¿Iba a decir algo, Eusebio? No, me miraba, pensé que iba a meter bocado. La verdad que es para sacarse el sombrero para toda la parte dirigencial de Argentina, de ver... Porque ahí hay mucho amor a la camiseta todavía acá. Es 100% amor al club, sentido de pertenencia, el cual mucha gente, como dice Martín, deja a sus familias para dedicarle su tiempo al club. No, obviamente la mayoría de las personas del club no son rentadas. Te diría que si en un club de 2.500 socios hay empleados, creo que son 2 o 3. Entonces,
cómo darles una herramienta a todas estas personas que lo hacen ad honorem para agilizarles los procesos, automatizar los procesos y poder darles la posibilidad de elegir, digamos, tomar buenas decisiones a través de las métricas. ¿Se puede hacer eso o no? Sí se puede hacer con, digamos, con un aporte de la tecnología, de que los clubes hoy están, digamos, tomando la decisión de invertir en nuevas tecnologías, en sistemas y en software para la gestión de los clubes, ¿no? ¿Pero qué sería? Bajámelo a la tierra porque para mí eso es solamente el documento para entrar al club. Si te pagué la cuota, entro, no pagué la cuota, no entro, punto. Y no funciona más así. Ahora, digamos, te tengo que vender el producto. Los sistemas, digamos, un sistema de gestión en el cual pueda automatizar procesos quiere decir que les podés dar la posibilidad a la gente de administración de no hacer tareas repetitivas, ¿no? Sino que sea un sistema que te automatice directamente todos los procesos, el cobro de cuotas, y vos puedas liberar esos recursos para hacer otras actividades y puedan, en vez de... Hoy en los clubes, el dirigente que llega a ver qué pasó en el club y no puede prever o no puede proyectarse en el futuro. Tiene que estar atento a que no vaya a vencer la boleta del agua, de la luz. Claro, y ahí es donde entra un rol muy importante y salta la cancha lila, que me parece una herramienta muy completa, un poco te abarca todo lo que te dijo Pablo y mucho más. Y me parece muy interesante y bueno, las veces que nos hemos reunido en clubes, con mi club en particular, por ejemplo, y lo ven como algo disruptivo y que justamente viene no a reemplazar, sino a ayudar que el club pueda tomar mejores decisiones con los datos que obtiene. Y porque además quizás eso te permite, digo, direccionar bien las fuerzas hacia donde la tenés que direccionar, supongo yo, no gastar energía, que no se pierda en el camino. Si es que hay algo que se puede... Es dejar de ponderar los problemas diarios para poder proyectar un poquito más a mediano y largo plazo. Y eso a nivel, se los llevo ahora a lo más macro, a nivel los Pumas, a nivel Unión de Rugby Argentina, ¿se adaptan a eso? ¿Sienten ustedes que fueron hacia ese lugar? Yo me acuerdo siempre de esa histórica discusión, si los clubes tenían que ser o no profesionales, si el rugby argentino tenía que estar o no dentro de eso. Me parece que se va saldando, obviamente, porque además va dando frutos. Pero ¿cómo lo ven ustedes? Yo creo que la UAR está dando pasos hacia la tecnología y creo que la sociedad en sí está dando pasos hacia la tecnología y creo que es un poco el camino a seguir. Adaptarse, si no uno... Si no te queda fuera. Exactamente, si uno queda afuera. Entonces creo que esto, tanto la evolución del rugby de Argentina como también de las instituciones, es un paso necesario darlo. Sí, desde la tecnología. En el juego se ha avanzado mucho, es decir, hay muchísimo software y cuestiones de avances tecnológicas muy vinculadas a la parte técnica estratégica. Creo que aún hay mucho por hacer para que los clubes puedan contar con sistemas de gestión que automaticen muchas de estas cosas, que va a estar relacionado, Tano, con todo lo que hablamos antes de los dirigentes, ¿no? Que hablábamos de la mejor preparación de dirigentes. Sin duda estas herramientas van a hacer mucho más eficiente la labor dirigencial y el orden institucional, de alguna forma. Y después, como paréntesis, creo que el camino que está haciendo Argentina de mantener los clubes amateur y armar en paralelo una estructura profesional que vaya creciendo por sí sola sin alterar los clubes amateur, es el camino correcto para la Argentina. Ustedes que estuvieron en Europa, ¿sienten que ellos ya ese paso lo dieron? ¿O también están? Insisto en esto, por ahí no tienen la idea de que todo allá funciona mucho mejor, y yo la verdad no lo tengo demasiado claro. No sé si están así. Mira, allá por lo menos en Francia la estructura es distinta. Tenés un equipo profesional que por decir alquila la matrícula a la asociación para poder participar del torneo. Entonces tenés una estructura profesional que abarca solamente el primer equipo, el resto es una asociación. Pero como decía Eusebio, los pasos dentro de la cancha se han dado hacia una profesionalización del juego, las métricas desde, no sé, cámaras que están en el túnel y miden el nivel de calentamiento corpóreo hasta los metros que corres, ¿viste? Es todo al detalle, ¿no? ¿Y está bueno eso o no? Bueno, esa es una discusión aparte, los datos hay que saber interpretarlos y utilizarlos, obviamente. Claro. Porque si no es todo dato, ¿viste? Y vos decís, después hay que jugar. Sin perder, y bueno, sí es complicada esa. Pero bueno, por lo menos sabes hacia dónde ir, en el sentido de jugar, sabes cómo ha sido tu rendimiento en un montón de cosas.
Después está jugar, sí. Pero tenés que saber si realmente... Claro. ¿Para qué camino vas a tomar, no? Yo estoy convencido que está buenísimo. Vos decís que está buenísimo. Sí, hay que equilibrarlo y no es lo único. Hay que, digamos, que equilibrarlo con todas las otras herramientas que estaban antes, que están más vinculadas al management humano y todo eso. Los datos no son todo, pero a mí me parece fascinante. Y ese que, camino. que hoy esté Lila justamente en esto, metiéndose y haciendo este aporte, quizás vaya también a cortar el camino, porque imagino que habrá sido un impacto para ustedes. Lo charlábamos también con Eusebio, esto de irte a Europa y encontrarte con otra estructura, otra exigencia, un nivel un tanto estresante quizá en algún momento de llenar planilla, de todo esto que acá no existía. Imagino que a vos no te habrá pasado y a vos tampoco cuando jugaban acá en el rugby. Habrán tenido una dieta más o menos en sus clubes y no mucho más que eso. Acortar esa brecha supongo que le puede facilitar la vida a los pibes que hoy están insertándose y con posibilidades de emigrar al rugby de Europa. Sí, principalmente también no solo a los jugadores, sino también a los entrenadores y a los dirigentes, como hablamos antes. ¿Viste? Al tener toda la información disponible, es todo mucho más fácil, no se puede esconder más nada, digamos. Uh-huh. Entonces, eso creo que está bueno. ¿A vos te sentiste mucho el cambio o no? Cuando te tocó... Cuando me tocó ir allá. Sí. Y el salto obviamente es grande, pero la verdad que tenés un montón de herramientas que te brinda el club, que te permite, digamos, tener una adaptación lo más rápido posible. Pero sí no deja de ser... ¿Qué? Contame una, no sé, algo que te haya pasado que decís, qué loco esto. No, viste, después va, no sé, pero cuestiones de, che, vamos al restaurante y te pedí lo primero que ves, porque en Francia generalmente las traducciones al inglés no son muy adaptadas. Entonces, viste, pedís algo y la típica, te preguntan algo y para no demostrar que no sabes hablar, le decís sí o no y anda a saber lo que te traen. Entonces, claro. No sé, yo me acuerdo de la primera reunión que tuvimos con el club en Montpellier, con el entrenador, que era el entrenador de EUSE, Fabien Galtier. Lo primero que dijo, yo no voy a traducir una sola palabra en francés, es todo en francés. Por ende, yo sabía las palabras básicas que puedes saber vos ahora. Ninguna, básicamente. Entonces, viste, pero viste, como todo argentino, sí, uno sí, se la rebusca. Entonces, ¿qué pasa? Hacían los ejercicios, yo miraba el último y miraba más o menos cómo se hacía. Entonces uno se la rebusca, ¿no? Tiene esa capacidad como argentino de reinventarse y de ingeniársela, así que... Che, pero qué mala onda el técnico, Eusebio, escuchame, el técnico. Te puede tirar esa de bienvenida, ¿me entendés? Pero eso pasa en todos lados, te vas. Esa historia que contaba Negro en Montpellier nos pasó a todos los que nos fuimos por primera vez. Yo llegué a Francia, a Toulon, mi primer año, sucedía todo en francés, y más de una vez tenía el cono puesto en el ejercicio y yo salía corriendo para el otro lado. Claro, empezaba a mirar así y bueno, y va. Sí, los primeros meses son así, ¿viste? Vos vas. Vas al tanteo, decir, Sí, vamos Sí, viendo. el entrenamiento no es tan grave, el tema es el partido donde las revoluciones están a mil, ruido de la tribuna, ruido de la cancha, te hablan, miré, no sé ni qué me dice, ¿entendés? Entonces... Y ahí le tenés que decir que sí. Sí, obviamente, sí. Lo que sí a mí me pasó en Sudáfrica, que todos ellos, la mayoría del equipo hablaba afrikaans, pero conmigo se comunicaban en inglés. Y jugamos contra los equipos sudafricanos, pero de repente viene la gira y nos vemos a Australia y Nueva Zelanda. Y me llama el entrenador y me dice, tengo que hablar con vos algo muy importante. Yo dije, ¿qué pasó? ¿Qué me mandé? Me siento en la reunión y me dice, vas a tener que aprender africano. Claro, como íbamos a jugar contra los que hablaban inglés todo el tiempo, claro, no querían querían... australianos, me dijo, en todos estos partidos, que era una ventana de 4 partidos, todos los códigos y la comunicación va a ser afrikaans. Entonces me hicieron un mini curso de afrikaans para rugby, nada más. ¿Y cómo te fue? El line, las jugadas. Y me pusieron a estudiar. Me pusieron un profesor que me enseñaba los números, porque los números para tirar line eran afrikaans. No te puedo creer. Bueno, Qué loco. Es parte también de lo que te tenés que adaptar en la vida de deportista. Te vas de acá sin saber idiomas, tenés que adaptarte a aprender. Pablo, ¿y a vos qué te pasó en el juego en Italia? Porque que ustedes, ahí a vos te tocó otra. Ser casi, no sé si es correcto el término, pero pasar de ser, en el caso tuyo, de ir a un rugby ya totalmente de élite, el de Francia, a aprender de ellos, a vos te toca la otra parte, que es ir a enseñar un poco. Sí, yo llegué a un equipo en el cual era profesional, entonces ya era distinto. Entonces
al ser un rugby profesional, ellos se nutrían mucho de distintos jugadores, de distintos países. Entonces el entrenador, si mal no recuerdo, era neozelandés, el primero que me tocó. O sea, iba a aprender lo mismo. Pero bueno, al ser profesional nos entrenábamos también 2 veces por día, 4 o 5 veces a la semana. Así que no, y yo era muy chico. Aprendí un montón. Y aprendí de la vida profesional, de entrenarme, descansar, comer bien. Y me fui a los 19 años, así que era Claro. muy chico todavía. Muy chico. ¿Qué tiene el jugador de rugby argentino? ¿Qué lo distingue del resto? Viste que, por ejemplo, en el fútbol se dice que el argentino es ganador, que siente que siempre puede ganar, aunque sepa que tiene más chances de perder, sale convencido de que puede ganar. Al menos eso en el fútbol pasa y dicen los equipos de Europa buscan a los argentinos porque son ganadores. ¿En el rugby hay alguna característica que permite identificar al jugador argentino? Bueno, me pasaba mucho, capaz que los chicos también, el francés jugando de visitante es bastante particular. Mientras menos francés hay en el equipo y más argentino, mejor. ¿Por qué? Porque viste, el francés cuando va a jugar de visitante ya dice el partido está... ¿Estás perdido? No sé, Ausen me va a dejar mentir, ¿no? La verdad, no te lo dicen. Pero lo sienten, de van verdad. más Hay suave. algo que saben. Como hay algún código interno, ¿entendés? Es cagón el francés, o sea, más- de visitante más no soft, va al más- frente. Sí. Sí. En Francia jugar de visitante es medio partido perdido y jugar de local es lo más importante del mundo. Pero después en el campeonato valen la misma cantidad de puntos. Exactamente. Sí. ¿Y cómo te llevabas con eso? No, yo recaliente. El argentino es... Sí, creo que todos, ¿no? Nos consideramos 100% competitivos. Nos caracterizamos también por esta camaradería que crecemos en una sociedad donde todos somos amigos de todos, nos vimos 2 veces y a la tercera vez que pasaron 3 meses por ahí, che, ¿cómo andás tanto tiempo? Un abrazo, venir a comer un asado, un mate. Claro. Y bueno, cuando vas allá, viste, espera lo mismo, que adentro de la cancha todos meten la cabeza donde no se anima a meter el pie a alguno, y bueno, no es igual, ¿entendés? El sentido Claro. de... Y después es increíble, pierden y es como que a muchos les da lo mismo. O se lo olvidan. Yo, por lo menos la calentura me duraba varios días. Y al punto de decirte, che, me da vergüenza salir. Claro. Es verdad eso, por ahí naturalizan allá un poco más la derrota. Ojo, por ahí el que la tomó, el que está equivocado soy yo, ¿no? Pero creo que está bueno también tener ese sentido de decir, che, Por eso los buscan también. no es quizás. tan grave, hay que darle la seriedad y la gravedad que corresponde. Por ahí lo mío era demasiado, no sé. Claro. A ver, un poco puede ser por el sentido de pertenencia que nosotros traemos ya adentro, que viene de tu club y tu club o por tu club. Claro. Deja lo que sea, ¿no? Entonces, nosotros lo llevamos todos adentro y lo llevamos los equipos profesionales. Aunque si era el momento de una camiseta que tenías que representar en ese momento, pero vos seguías con ese fuego interno que lo traías de chico. Claro. O sea, no era... No lo puedes apagar en la No, perilla y listo. No, me da lo eso mismo. no. Entonces vos estás acostumbrado a que, che, voy a entrar con la camiseta de tu club y vos jugás con tus compañeros, tus amigos y vos das el 100 y el 110. Y por ahí, viste, los franceses sí, cuando íbamos de visitante, había chicos que... ¿Sabés la cantidad de jugadores que se lesionaron esa semana, no? Para Me no pasaba jugar. mucho. Desde capitán hasta... Sí. ¿Sabes que me acuerdo también poner en Inglaterra que te hacían presentaciones de todo? Entonces vos tenías como una ventana de 6 partidos y te decían, bueno, el bloque 3 de este año hay 6 partidos y había 35 puntos en juego. Y el entrenador decía, son 2 de visitante, 3 de local, con 15 puntos nos mantenemos bien. Y yo decía, pero si hay 35. Claro, ¿por qué queremos los 15? 35. ¿Por qué No 15? necesitamos 15 si podemos ganar todo. Claro. Eso pasaba todo el tiempo. ¿no? Bueno, pero eso también A permite- nosotros los argentinos no nos entraban a la cabeza. Eso también permite que Argentina tenga en tantas disciplinas presencia importante, ¿no? Porque, insisto, pareciera ser una cuestión de ADN nuestra, de sentir que podés. Creo que el deporte argentino está realmente... es valiosísimo, digamos, el tema de que cómo competimos en todas las actividades. Lamentablemente tenemos un problema de infraestructura para lo que son los deportes individuales, pero todo lo que es deporte en equipo, nosotros siempre somos... Sí. Nuestra característica es que la vamos a pelear siempre. Claro, sí, sí. Y sí. bueno, ayudado con nuevas técnicas y otras cosas, hemos logrado tener equipos muy importantes en todo tipo de disciplina. Faltaría el tema de que el deportista tenga un poco más de inversión en aquellos deportes que son individuales, Claro.
que necesitan un cierto tipo de infraestructura mayor que yo creo que sin lugar a dudas podemos ahí también ser destacados. Y el rugby, ¿piensan que el rugby argentino en un tiempo atrás, en un tiempo adelante, digo, puede ser de un rugby de canchas llenas, de estructuras quizás más importantes? Hoy que tenemos Buenos Aires, que por ahí lo vemos los fines de semana y ves que hay una buena cantidad de público, quizás la estructura de sus clubes, hablo de la cuestión edilicia, está un poco más avanzada, y en el resto no sé qué tanto más. ¿Creen que eso es un camino que se va a dar? ¿Lo ven todavía muy lejos? No, hoy tenés, para hablar de rugby como profesional en Argentina, tenés lo que pueden hacer los Pumas, que tenés estadios con 40, 50 mil personas y los Pumas las llenan. Y hoy, este año van a jugar un poco menos, pero juegan 6, 7 partidos al año en el país. Y después tenés un rugby profesional muy incipiente que recién comienza, que es el equipo en Córdoba, Dogos, Pampas en Buenos Aires, Tarucas en Tucumán, más otros equipos de la región. Entiendo que esas franquicias profesionales se van a expandir, ojalá Mendoza sea uno de los lugares donde podamos tener una. Pero ahí vos tenés hoy en Tucumán que creo que tocan las 10.000 personas en la cancha, 8.000, 10.000 personas, que para el rugby es muchísimo, y está en ascenso, no sé, en Dogos, en Córdoba. El partido pasado en Taruca hubo 11.000 y pico. Bueno, 11.000 en un club de rugby, en rugby profesional, en un profesionalismo que va a empezar, es muchísimo para Tucumán. Sí. Eso te lo da Tucumán. En Buenos Aires hay un poco menos, pero también están las canchas bastante llenas. Está recién empezando y eso se puede seguir construyendo para que haya mucha más gente en los partidos de una liga profesional que es muy nueva. Claro, muy incipiente. Y muy interesante, ¿no? Creo que es el camino a seguir, el cual tener esta base, como decía Ausi antes, de los clubes amateur, del club de barrio, digamos, del club de tu pertenencia, y después un equipo profesional puro en el cual se nutre de toda esta base que es muy importante. Y después seguramente no tengo dudas que va a haber jugadores de este torneo que va a nutrir el plantel de los Pumas para la ventana que viene ahora. Vos decís que ya va a haber Sí. ahora. Ajá. Yo creo que habrá 10 jugadores aproximadamente. Los saco un poquito de esto y los llevo a algo que también charlé con Eusebio, que los quiero aprovechar ahora que están acá de paso. ¿Cómo les fue a ustedes con el día después? El día después es duro. Por más preparado que estás, no deja de ser difícil. Vos imaginate que yo llegaba al club, como me ves ahora vestido, y me daba una cajita con la toalla, la ropa, y yo tenía todo el plan indefinido. Estaba todo organizado para que yo tuviese la mayor comodidad y las mejores condiciones. A volver a mi casa, a estar todo el día en mi casa, a ver a mi mujer todos los días, a mi hijo todos los días. Aunque parezca duro, es una realidad. Uno salía de mi casa a las 7 de la mañana, volvía a las 4 de la tarde, y de golpe estar en casa las 24 horas. Che, bueno, correte que tiene que venir a limpiar. Y tú vas a estar todo el tiempo con el teléfono jugando al play, ¿viste? Son cosas que... Claro. Son cosas que uno... Bueno, Te empieza a sobrar el tiempo. Y empieza a sobrar el tiempo, tenés que buscar tu lugar también. Un montón de sensación y sentimientos, ¿viste? Que bueno, dejaste de jugar... y viste, te empezás a pelear con tu señora. Me pasó. Es como las vacaciones, Me pasó, viste, al principio. Yo viví 2 años más en Francia, 3 años más desde que dejé de jugar. Entonces, no es fácil vivir afuera tampoco hay que idealizarlo. Yo me fui soltero y sin hijos, de novio, por decirlo, de novio y sin hijos, y volví casado y con hijos. Claro. El cambio es muy grande, una experiencia increíble. Siempre por ahí a los chicos que vienen a preguntármelo, le digo que no hay que dejar de hacerlo. Mismo no el que va a jugar, sino el que va a trabajar también, le digo. Pero sí, la realidad es que por más preparado que estés, es difícil. Es complicado. Es complicado, sí. ¿Cuánto tardaste en empezar a hacer la rueda? Yo creo que al día de hoy me cuesta algunas cosas. Ajá. Uno extraña también un poco la particularidad que me pasó a mí. Mi hijo nació en Francia, mi casa está en Francia, viví muchos años en un solo lugar, a diferencia de Auce, que vistió muchas camisetas y tuvo la suerte de visitar muchos países. Yo estuve 8 años en Bayonne y 3 en Montpellier. Entonces, son muchos años en un solo lugar, para mí es mi casa. Y volver a Argentina... Es difícil volver a encontrarte, las amistades, los contactos, insertarte laboralmente. Es un desafío muy, muy, muy grande
que uno está en una zona de confort que siendo deportista. Claro. Y salís, viste, a un mundo donde decís, che, tengo un montón de capacidad y habilidades blandas, pero de experiencia yo me doy vuelta y digo, tengo 20 años de rugby. Claro. Que obviamente me fortalecieron un montón de habilidades blandas, pero después técnicamente sí, me recibí administrador de empresa en Francia, soy asesor financiero, pero bueno, ¿y qué lograste? Y jugué al rugby. Claro, claro. ¿Entendés? Entonces, por ahí sos una persona que te encontrás a los 35, 36 años, con un currículum deportivo interesante y muy bueno, hasta con un título, pero de experiencia laboral. Y que te queda toda una vida. Y viste, estás en los años productivos. Claro, además. Entonces uno tiene que aprovecharlos. Sí, sí, sí. Y con hijos y una adaptación a un país. Y no, la verdad que fueron duros. Hay por momentos que son duros. Son los menos ahora. Ujú. Pero no deja de ser un desafío. Claro, claro. ¿Y vos? En mi caso, yo estaba enojado con el mundo, pero endiablado completamente. Y mi primer paso fue realmente entenderlo y descubrirlo. Y entender de que eso ya se cerró, se terminó. Y que era impresionante cómo tu cabeza, vos mirás los partidos y decís, pero yo puedo estar ahí. Y no podés estar ahí. Ya se te pasó, o sea, tu rendimiento, tus condiciones y tu cabeza te dice, no, pero sí, vos sí podés. Y vos lo creés. Y vos lo creés. Entonces, hasta ese momento que vos no haces el corte y realmente no te decís, no puedo. Ya está. Ese enojo que te venís trayendo adentro porque no estás, que sí estás, que no estás, pero que realmente el cuerpo ya no podés estar, es muy desafiante. Es un bajón muy, muy grande. Algunos lo tienen en un sentido y otros tienen en otro. Claro, sí, pero está. Más allá de la parte económica, de que vos creas que va va por otro sentido de decir, che, toda mi vida hice esto. A mí dame una pelota de rugby y yo sé qué hacer. Bueno, ahora dame una computadora. ¿Qué hago? Claro. Te tenés que insertar en un mundo en el cual ves personas que se manejan y se envuelven mucho más fácil que vos en ciertas situaciones, que vos vas a decir, bueno, era lo mismo que yo hacía en la cancha, bueno, ahora no lo hago más. Claro. Y tengo que salir. Y a mí me costó varios. Tengo charlas de esta con un montón de amigos de distintas disciplinas. Soy muy amigo de un chico que fue capitán del seleccionado argentino de vóley, Javier Filardi. Ujú, sí. Y que él también la pasó mal, la estuvo pasando mal, en la misma situación, en la conversación de por qué el cerebro te dice que podés estar y vos sabés que no podés estar. Claro, pero además no solamente eso, que ya no podés, que tenés que hacer otra cosa. Y tenés que... Porque no tenés 100 años que decís, bueno, me quedan los últimos. No, te queda la vida. Pero más allá del hacer otra cosa, es una sensación un poco extraña. Yo los últimos años armé una empresa estando en Italia de que hacíamos exportaciones de granos. Todo lo que eran las legumbres, nosotros comprábamos el norte de Córdoba en Salta y exportaba y mandaba a Italia. Un amigo mío allá que era gerente de compra de una empresa y la verdad que me iba bien. Ujú. Pero yo seguía enojado con el otro. ¿Entendés? Me hiciste acordar que apenas te retirás, no sabes qué difícil que es ver los partidos. Me he olvidado de ¿Los esa veían o sensación. los evitás un poco? Yo puntualmente nunca me gustó el rugby. No, directamente. Bueno, todo eso tiene esa Directamente. suerte. Me parece que jugaba también, él no te lo va a contar, te lo cuento yo. Jugaba al fútbol, parece que tan bien como al ¿sí? rugby. Me gusta mucho más el fútbol. Sí, yo jugué el fútbol hasta los 13, yo arranqué grande al rugby. Me gusta mucho, de hecho mi hijo se enteró. Pero ¿cómo es que pensé que me estaba jodiendo? O sea, ¿no te sentás a ver el partido de rugby? No, el rugby para mí siempre fue un laburo. Es un trabajo como metódico y, aunque no parezca alemán que soy, porque mi abuelo era alemán. Yo hubiera dicho que eras alemán. Viste, sabía, convencido. Muy perfeccionista, mamé mucho de él. Y me gustaba hacer las cosas me gusta hacer las cosas muy bien. Me dediqué
por circunstancias me dediqué al rugby. Mis viejos no les gustaba mucho el ambiente del fútbol, así que bueno, fue un poco los que me empujaron también mientras que nos mudamos, los vecinos jugaban al rugby y bueno, 2 colectivos a fútbol y digo, no, yo te llevo a rugby acá nomás. Bueno, y así fue como se dio. De hecho, mis hijos se enteraron que yo jugaba al rugby cuando, bueno, en el contenedor, cuando desarmamos las cajas y vieron las camisetas, pero en casa no se ve rugby, no hay pelota de rugby. Mirá vos. Es todo fútbol. ¿Y sos hincha de quién? Del club más grande de Córdoba, Belgrano. Ah, bueno. Menos mal que no dije nada, ¿no? Porque si no era para meterme en quilombo. Porque ahí sí que está peleado el tema. ¿Vos de quién sos hincha? ¿Te gusta el fútbol o no? No, a mí no me gusta el fútbol. No te gusta el fútbol. Pero soy hincha de Belgrano. Bueno, coinciden los dos, hincha de Belgrano. Y te dicen que somos los más grandes. Sí, claro. Otros podrán decir otras cosas, pero ustedes dicen que Belgrano es el más grande. Y esto se los pregunto, bueno, a vos, si no te gustaba el rugby, tampoco es que te volés loco por volver a jugar un partido, pero ¿cómo se hace, Eusebio y Pablo? ¿Cómo hacen para jugar un rato al rugby? ¿Se puede? Porque el fulbito, viste, que anoche me junté con mi amigo, éramos 5 y jugamos. Sí, 5 contra 5 jugamos. Fútbol es mucho más fácil. El fútbol es más fácil. Pero el rugby tenés la tocata. En el club, por lo menos el nuestro, hay una tocata Sí. histórica que es la tocata de los viernes a la tarde. Y se junta ahí una... Se juntan, yo no voy porque no es algo que me... Primero vivo en zona norte y el club está en zona sur. Claro. Y, viste, ya cuando tenés hijos, la disponibilidad horaria se reduce considerablemente a 0. Entonces, es difícil. Tu vida pasa a estar entre medio de los horarios de ellos, básicamente. Totalmente. No sé, yo ya no juego. No lo extraño, pero es verdad que al principio. Pero sí me acordé de algo, Pablo, que compartimos nosotros. Hace varios años, la forma que teníamos de dejar de jugar era jugar los mundiales de los Classic. Que se hacen en Bermuda, un programa que es muy divertido, que se juega un mundial de gente retirada. Y es en un lugar que está buenísimo. Y aparte te encontrás ya retirado, juega Argentina, Sudáfrica, Italia, Canadá, Estados Unidos. Bueno, jugamos, es un mundial de pocos días en las Islas Bermudas y jugamos los Classic, que se llama. Y es muy divertido, porque hay de varias edades y te reencontrás con todos, no solo con tus compañeros, te reencontrás con los otros países. Claro. Te encontrás con todos los rivales que solías jugar en pésima forma física, todos, incluidos nosotros. Sobre todo nosotros. Exacto, pero es un entorno muy divertido donde jugás un poco y vuelve a pasar esto. Vos empiezas el partido y decís, hoy la rompo. Claro, Perfecto. sentís que podés jugar como lo hacías. 2 minutos te das cuenta que nada de lo que pensaste puede pasar, Claro. pero vuelvo a lo que... Es un drama cuando la cabeza elabora bien la idea y cuando Y no llega, ¿viste? No Pero hubo un año que compartimos. Pablo estaba con Italia y yo estaba con Argentina y se nos lesionaron a nosotros 2 o 3 y como es un torneo de gente grande, te permitían pedir refuerzos. Y nos pareció que lo mejor y lo más lindo era que venga Pablo a jugar con nosotros y terminó el campeonato jugando para Argentina. Te cambiaste ahí a mitad de camino. Sí. Pero aparte Este es un vende patria. había muchos amigos, realmente Claro. nos hemos llevado siempre muy bien y nada, estuvo bueno esa anécdota. Qué loco. Bueno, les quiero agradecer a los dos por el tiempo. Sé que están ahí con una agenda apretada, jugada. Un gusto tenerlos acá y que sean los representantes, los embajadores de Lila. Seguramente un gusto. Tendrán mucho para ofrecer. En pos del crecimiento deportivo, lo hablábamos temprano con Eusebio, que tiene que ir por varios sectores, ¿no? Que no hay que solamente enfocarse en una cuestión. Primero, como clubes, tener la idea clara de qué se quiere e ir detrás de eso, pero no en una sola dirección, sino ser lo más abarcativo posible para que la cosa salga mejor. Bueno, muchas gracias, Tano, por la invitación. La verdad que la pasamos muy bien, al menos yo. ¿De fútbol qué jugabas? De 9. Tiene Bueno. toda la pinta de ser rápido, alto, todo lo que yo hubiese querido tener y no Pero que tampoco fui, ¿eh? Tampoco fuiste. Y nada, si terminé jugando al Bueno, rugby. está Ramos, bien, pero- golpeándome la cabeza en vez de hacer goles con la cabeza. Pero tiene toda la pinta, escúchame, yo no 4, limitadísimo, ¿qué va a hacer? Pablo, un gustazo. Igualmente, para mí, muchísimas para vos gracias por también la verlo invitación. acá. A Leu se lo conozco no de toda la vida, pero sí de mi tarea periodística durante muchos años. Pero bueno, tenerlos a ustedes acá, viste, uno que sigue la actividad deportiva, verlos de cerca, un gustazo también y se lo quiero agradecer a Lila que me da esta oportunidad. Muchísimas gracias. Un placer. Y Nosotros también te vemos por stream, así que ahora te tenemos más cerca. La próxima, Eusebio, con un asadito y un vinito. ¿Y un fernet? Y un fernecito, tiene que haber. Y una apriti con vino. con vinito, Con vinito. para Dale. cortarlo. Dale. Gracias a los tres. Un placer. gustazo tenerlos aquí con nosotros.